Hermanos, gracias a Dios, ¿no? Nos permite poder llegar para poder escuchar la palabra y estar aquí juntos los hermanos. Realmente solo por Dios podemos recibir la paz, la esperanza y la fe. Aunque pasan cosas a nuestro alrededor, pero solamente en Él podemos hallar la tranquilidad. Vamos a alabar, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey, con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey es el Salvador. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. De Jesucristo es la batalla, ¿no? Nosotros solamente podemos ir detrás de Él, predicando el Evangelio, anunciando con las campanas. Realmente el Evangelio es el que se debe escuchar en todo lugar, y especialmente en los tiempos de situación o dificultad. Cuán necesario, ¿no?, es predicar el Evangelio para que las personas tengamos paz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús y es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos
lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Solo necesitamos de Jesucristo para poder avanzar, para seguir adelante. Él es nuestra guía y si Él va por delante, nosotros podemos avanzar. Solo en Jesucristo podemos hallar la salvación, el amor, la paz. Solo de Él podemos recibir, ¿no? Seguimos alabando. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Himno 119, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Un versículo muy hermoso en el cual Dios nos permite. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente por Jesucristo podemos tener esa vida tan hermosa que Dios nos da. Así haya dificultad o problema, Dios se encarga de la situación. Solamente por Él podemos hallar la gracia. Solo por Él podemos seguir avanzando y predicando el Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, suenen las campanas en tu corazón. Himno 120, perdón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen
Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón, en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Sí, vamos a seguir alabando. Sí, las campanas del Evangelio suenan en todo lugar, ¿no? Cuando hay oscuridad, la luz viene hacia nosotros. Es la luz de Jesucristo. Y la luz de Jesucristo viene para poder alumbrar el mundo entero. Por eso también Dios nos permite ser sus hijos, poder estar con Él, para que nosotros también seamos luz. Porque ese Jesucristo que está en nuestro corazón puede alumbrar al mundo entero. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Sí, realmente Jesucristo, ¿no?, nos permite el llegar, el estar sanos y también así avanzar. Sí, vamos a cantar el himno número 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Un hermoso himno, ¿no? Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí.
Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Realmente es un sueño que Dios nos permita un lugar, un terreno, ¿no? También es un sueño que nos permita un colegio. También es un sueño que nos permita una universidad. Y avanzando así, llegando hacia los confines del universo. Es un sueño el cual Dios hace realidad. ¿Seguimos alabando? Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Sí, Dios nos ha dado una gran riqueza. Dios nos ha dado su amor. Nos ha dado a su Hijo unigénito, lo más preciado para un padre, ¿no? Él murió en la cruz para darnos la salvación. Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados y por Él somos justos, santos y perfectos. Sí. También así saludamos, ¿no?, a los hermanos que tal vez no pudieron venir y están escuchando mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube y diferentes medios, ¿no? También así puedan compartir con aquellos hermanos que necesitan escuchar la palabra, los amigos, los compañeros, ¿no? En este tiempo que tal vez muchos están con pensamientos, ¿no? Es muy necesario la palabra, porque la palabra realmente trabaja. ¿Seguimos alabando? Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114,
no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para el culto de hoy. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia hemos podido recibir la salvación. También por medio de su gracia estamos viviendo. Creemos de que tú nos guiarás muy bien según la voluntad de usted. Esta noche también queremos escuchar la palabra de usted, que pueda guiarnos a cada uno de nosotros, Señor. Señor, también se acerca ya al campamento nacional. Esperamos que usted guíe a todas las almas y a todos los hermanos y hermanas para que podamos escuchar su palabra, su corazón y su voluntad, Señor. Señor, ayúdenos en todo para poder llegar hasta Cochabamba, Señor. Que por favor usted pueda guiar a todas las almas también de Bolivia para que puedan recibir la salvación, ya que hay muchos que ya están ordenados para poder recibir la vida eterna, Señor. Gracias te damos por todo. Señor, que usted prepare todo, Señor. También ahora está realizando campaña evangelística a nivel nacional, Señor. Que usted también bendice a cada ministro quien está dirigiendo en diferentes departamentos, Señor. Que usted guíe según la voluntad de usted. Muchas gracias, Señor, por todo, Señor. Queremos que usted guíe, Señor, en Bolivia. El año 2025 tendremos como campamento mundial, Señor. Muchos llegarán, Señor. Por favor, usted prepare, Señor, todas las cosas que necesita para poder realizar el campamento, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Creemos de que tú nos guiarás y nos darás la palabra y la plena confianza en su palabra, Señor. Muchas gracias. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Ahora es tiempo, ¿no?, o hora de testimonio, ¿no?, entre ustedes, los que desean testificar, pueden pasar adelante, así compartiendo, ¿no?, nuestro corazón, también Dios cómo está guiando, ¿no?, así, si puede pasar, ¿no?
¿Quién desea testificar? Sí, pase, hermanas. Buenas noches, hermanos, hermanas. Mi nombre es Silvia Tancara. Yo quisiera compartirles, ¿no?, de cómo yo he recibido o he entendido la salvación. En la etapa de la pandemia, yo había pasado sola, ¿no?, en la casa con mi niño. Entonces, había pasado también la enfermedad. Mi niño también se me enfermó y la situación ha ido empeorando, ¿no? La familia también enfermaba y demás. Entonces, al margen que, bueno, íbamos enfermando carnalmente del cuerpo, había algo que en mi corazón iba creciendo, como un vacío, ¿no? Como que un lugar de mi corazón estaba vacío y ese vacío empezaba a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, cuando yo vivía con mi mamá, a mis 12 años, mi mamá me llevó a su iglesia. Entonces, yo sabía que Dios existía, sabía que había un Dios. Entonces, lo único que pude hacer era acercarme, ¿no? Y también una prima de la misma iglesia que íbamos me llamó, me dice, mira, tantas cosas que están pasando, tienes que volver a la iglesia. Entonces, yo también, sinceramente, ¿no?, he vuelto, quería… como se dice, agradar a Dios, tal vez servir a Dios, sinceramente quería hacerlo. Pero yendo a esa iglesia, al principio estaba todo bien, porque yo iba, decían, ¿no?, los pastores tienen que venir temprano, no tienen que ponerse pantalón las mujeres, que no tienen que seguir, como les digo, pecando, así. Y que para que Dios nos perdone nuestros pecados, nosotros teníamos que pedir perdón, ¿no?, los domingos temprano, arrodillarnos y estar en el altar, ¿no?, pidiendo perdón por nuestros pecados, así. Entonces, yo sinceramente lo hacía, pero ese vacío que yo tenía en mi corazón iba creciendo más. Había una necesidad de conocer algo. Yo quería saber y la finalidad de ir a la iglesia. Yo decía, ¿para qué estoy viniendo yo a la iglesia? ¿Cuál es la finalidad? Y también preguntaba, ¿no?, a los pastores, a mis pastores de ahí, pero tampoco nadie podía darme una respuesta. Y ha habido un momento, un sábado, recuerdo, que no sé qué tanto era mi tristeza, mi dolor, el vacío de mi corazón, porque ahora me doy cuenta que mi corazón estaba tan vacío, tan alejado del Señor, que yo en lágrimas le decía, ¿no?, Dios, ¿por qué me siento así? Yo vengo a la iglesia, yo trato de cumplir la ley, ¿por qué así? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento? Realmente me sentía muy fracasada, muy como que hacía un fracaso total, no podía entender. Como que nada me salía bien, parece que todo está, superficialmente todo estaba bien, estábamos sanos, había trabajo, había comida, había un techo donde vivir, pero había una frustración dentro de mi corazón. Entonces así Dios permitió que yo pudiera reencontrarme con un hermano, ¿no?, hermano Froilán Poma, que asiste a esta iglesia. Un día en la mañana yo recuerdo que oraba, ¿no?, y decía, Señor, yo te voy a servir, voy a hacer las cosas bien. Dios despertaba con ese ánimo, pero traspasaba los días, hasta llegar al domingo yo era totalmente un fracaso. Entonces, un buen día yo, de casualidad en el trabajo, me encontré con este hermano, y cuando yo visité la iglesia de mi mamá, cuando tenía 12 años, el hermano Froilán era mi maestro. Era el maestro de jóvenes, adolescentes. Entonces ese momento vino a mi cabeza, ¿no? Ay, el hermano, ya en la iglesia que iba me habían
nombrado como maestra de jóvenes, pero yo no sabía qué enseñarles, qué les iba a decir, porque yo me peleaba en la calle, peleaba en la familia, iba a dar clases a los jóvenes. ¿Qué les iba a decir? Se tienen que portar bien, tienen que hacer bien las cosas, tienen que cumplir las leyes, cuando la maestra había venido tal vez peleando con el taxista, o salía enojada de la casa, o peleando con mi papá. Entonces había mucho choque en mí. Entonces yo esa vez decía, ¿no? Hermano Froilán, lo he encontrado. Sí, hermano, ¿cómo está, hermana? Yo le decía, hermano, ¿sabe qué? He vuelto a la iglesia. Y así rapidito le dije, me han nombrado ahora maestra de jóvenes, pero no sé qué enseñar, por favor ayúdeme, usted era mi maestro. Entonces el hermano se sorprendió y lo primero que me pidió ha sido el número de mi celular. Entonces empezamos a charlar, a conversar, vino también con su esposa, hermana Irma, empezaron a visitarme en mi casa y empezaron a hablarme de este evangelio, ¿no? Entonces, y poco a poco iba entendiendo, ¿no? Pese a eso, yo seguía, entendía, pero otra vez como que volvía a caer al hueco, y me volvía a explicar y como que otra vez volvía. Entonces, hasta que un 20 de febrero del año pasado, recuerdo bien, 20 de febrero del 2023, era feriado, igual, pese que yo había ido un día antes, el 19 de febrero, yo fui a la iglesia temprano, canté a la vez supuestamente, así con toda mi emoción, con todo mi yo, ¿no? Pero al salir de la iglesia estaba en lo mismo. Entonces había un vacío muy grande. Y me acuerdo, ese día recordé que hermano Froilán y su esposa me decían, ¿no? Cualquier rato que quieras vas a venir a la casa, vamos a seguir estudiando la Biblia. Entonces yo había recordado eso, entonces yo le llamé, ¿no? Hermana Irma, ¿qué va a ser hoy día? Es feriado, era feriado, ¿no? De carnaval. Entonces, ¿puedo visitarle? Sí, venga, sí. Y justo fuimos con mi hijito, llegamos a la casa y Fran en la sala me recibe y me dice, está de suerte, me dice. ¿Por qué? Le digo, mi hijo es evangelista y le presento, me dice. Y si tiene dudas, pregúntele a él así. Entonces yo agarré, evangelista, preguntas, y yo tengo pues mi cuaderno donde anotaba así todas las preguntas, porque podía yo tener esa facilidad. Cuando ya yo empecé a conocer el verdadero evangelio, tenía esa confianza para poder hacer preguntas, ¿no? Porque en la otra iglesia yo preguntaba y me contestaban que no sabían, que no esto, no el otro, o sea, no me podían dar una respuesta. Entonces yo ese día, como hermano me dijo, ¿no? Él es evangelista y si tiene preguntas, pregúntele. Así. Y yo agarré justo con mi cuaderno, empecé a preguntarle, y por qué esto y por qué el otro. Y una de las preguntas que ese momento me recuerdo muy bien, le decía, ¿por qué si Dios es uno, si Dios mandó a su Hijo, que es uno solo, Jesucristo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué se pelean tanto? Porque afuera, ¿no? Que uno es sabadista, que el otro es evangélico, católico y no sé qué, y cuando uno quiere hablar siempre hay choque. Entonces él me explicaba, a ver, vamos a comparar, me decía, su abuela cocinaba de una forma una comida, digamos, exacta, me dice. Entonces a su mamá le dijo, se cocina así, 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 pero su mamá le ha puesto otro ingrediente o le ha quitado. Entonces a usted le enseña de esa manera, pero a usted también ya le quita o le añade. Es por eso que se ha generado tantas iglesias, pero Jesucristo es uno solo. Así. Y ese día igual le hice muchas preguntas y ese día yo entendí que realmente Jesucristo había pagado por todos mis pecados, por todo ese vacío que yo sentía. Yo entendía y estoy entendiendo todo este tiempo de que realmente yo vivía alejada de Dios. A pesar que yo conocía a Dios, ¿no? Conocía a Dios, sabía que existía, pero no lo conocía, no tenía una relación tan cercana como ahora. Ahora yo sé que Él mandó a su Hijo, pagó por mis pecados, yo estoy segura de que soy santa, estoy justificada, que soy salva, que hay una finalidad de todo esto. Y no es ese fin, sino es ahora, ¿no? El vivir
día a día. Pese a las dificultades, sé que Dios va a cumplir su promesa en mi vida y su palabra siempre está allí, ¿no? Pase lo que pase, yo ya pagué por tus pecados, Silvia, yo estoy ahí contigo, como dice, ¿no?, una parte de la Biblia, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, desde ese 20 de febrero, que nunca me olvido, ¿no? Recuerdo que al salir de la casa del hermano en la avenida Bolivia, miraba al cielo y el cielo estaba bien celeste, hermoso, y estaba el sol en el atardecer, ¿no?, medio oscurito, y veía cómo el cielo estaba tan celeste, tan limpio, y como que unas manos así grandes y me decían, no estás sola, ya no tienes nada más de qué preocuparte. Y desde ese día yo he sentido, ¿no?, ese día que he descargado una mochila tan grande, así que me pesaba, que me lastimaba, y que al mismo tiempo había un vacío en mi corazón. Entonces, desde ese día yo recuerdo, ¿no?, ese día, y me alegro, las veces que puedo recuerdo cómo me sentía yo, realmente, agarraba con mi hijo y como si fuéramos los dos niños, ¿no?, saltábamos y nos íbamos a nuestra casa, feliz y contenta, ¿no? Hasta ahora me siento muy contenta, estoy agradecida con Dios, por la iglesia, por los siervos, por su palabra, realmente me siento muy agradecida. Eso les puedo compartir, hermanos, muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias, hermana. Dios nos ama mucho, ¿no? Y yo creo que recibiendo a Dios, ¿no?, yo creo que 1998 recibí la salvación. Pero unas horas antes de recibir la salvación, estaba re enojado yo con Dios. Porque un día antes, sábado en la noche, había comprado un libro llamado El Pecado. Por eso, comprando ese libro decía que aunque tú te vas a la iglesia 100 años, al fin tú te vas al infierno, decía. Porque ese libro así me ha hecho enojar, pero esa mañana he gritado como contra Dios, no estaba. ¿Por qué Dios así tanto? ¿Por qué? ¿Ustedes saben los 10 mandamientos? ¿Han guardado? ¿Nunca han intentado alguna vez? No sé, pero yo intentaba, por eso. Alguna persona dice que se puede guardar, me dice. Pero yo creo que esa persona nunca ha intentado guardar los 10 mandamientos, así pienso. Si alguien más quisiera testificar entre ustedes, ¿alguien quiere? Tal vez, ¿no? Tenemos uno más, o voluntariamente o obligatoriamente quisieran testificar. Sí, hermano Fortunato, sí, eso. Sí, por favor, pase adelante. Si él quiere testificar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Esta noche yo quiero agradecer a Dios. Realmente yo podría ver, ¿no?, la palabra de Dios cuando recibió el Saulo de Tarso. Después de encontrarse con Cristo, él estaba tan feliz, ¿no? Pero también tenía una persecución. Él también estaba perseguido. Pero yo, cuando recibí la salvación por una invitación, yo también tan feliz estaba. Volví a la iglesia, yo decía al pastor, ¿no?, hoy nací de nuevo. Pero ellos dijeron, no, cuando usted entró a la iglesia ya usted nació así. Pero realmente esa palabra les causó, hasta que al final me expulsaron. Yo feliz estaba cuando me expulsaron, porque por fin yo iba a buscar a la iglesia. ¿Dónde era la iglesia? La iglesia era en Periférica. Encontré a los hermanos en esa iglesia, apenas 20 hermanos había. Pero yo era muy mentiroso también.
me volví, porque los hermanos siempre decían, ¿no? Vamos a tener comunión. Y yo le decía, ahorita vuelvo, nunca volvía. Un día me quedé, mi esposa se fue a la casa, entonces yo me entiendo a mí y yo me fui al estadio, al partido yo me fui, ¿no? Entonces me pregunta mi esposa más tarde, tales hermanas tenéis que venir, vino, me dice. Que no podía que responder, no vinieron, le dije, ¿no? Entonces más tarde justo se encontraron con esas hermanas. Tu esposo no estaba. La mentira ya se agrandó. Realmente así mentiroso me volvía. Por eso este tiempo yo estoy muy agradecido a Dios. Más agradecido a este pastor Pablo Sin, que vino al Alto. Podría darme cuenta cómo estaba viviendo desde ese año hasta ahora en la iglesia. Aunque yo ponía como un leproso, sé que soy leproso, pero más no podía avanzar. Ahí me quedé. Pero estos leprosos, si hoy día nos da vida, viviremos. Si hoy nos matan, moriremos. Ese era avanzar contra el enemigo. Eso yo no podía, solamente no podía experimentar. Pero ese día escuchando yo podía ver el libro de Romanos. 3 veces yo leí ese libro, ¿no? Aunque Dios juzgaba, ¿no? Tú eres así, así, tu boca es así. Tu garganta es veneno, tiene así todo, ¿no? Pero una cosa podría escuchar, ¿no? Aparte de la ley, dice, ¿no? Se ha manifestado, dice, Jesucristo. Yo podría ver realmente ese seminario que había en el Alto, tan agradecida a Dios. El día domingo también el pastor, ¿no? Compartía de 2 ciegos que gritaban. Estos ciegos gritaban sin miedo, perseguían a Jesús, pero ellos creían. Si yo puedo hacer esto, ¿creen ustedes? Sí, Señor. Yo también en la célula así iba. En la célula yo me he escapado del Cosmos por no chocar con unas hermanas. Tanto tenía, muy, no sé cómo se puede decir, muy sabios. Era, pero no, yo no podía entender. Por eso yo me fui a otra zona. Igual, ¿no? Ahí, con 2 hermanos ya me choqué, más sabios. Yo me quedé un día, ¿no? Le dije, si Dios te ha puesto así, usted va a cambiar. Realmente Dios cambió, ¿no? En la selva. Esas personas cambiaron sus corazones. Ahí podría ver a Dios trabajando. Realmente Dios empezó a trabajar en mi hogar también. A veces muchas dificultades hay, pero creyendo en Dios, yo podría decir, Dios va a trabajar. Un día yo vine a compartir con el pastor, tener comunión. Yo quería muchas palabras escuchar, pero una palabra nomás me dijo, ¿no? Hermano, Dios va a trabajar. Ese momento no entraba en mi corazón, Dios va a trabajar. Pero pasando el tiempo, pasando 2, 3 meses, si realmente Dios empezó a trabajar, ¿no? Ese podría ver. Este tiempo estoy muy agradecido. Dios va a trabajar, ¿no? En mi corazón también. Cada día leyendo su palabra podría ver, ¿no? Esa hermosura, esa dulzura de la palabra, ¿no? Que podría unirse mi corazón con la palabra. Por eso estoy agradecido, hermanos.
Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Creo que después de recibir la salvación, creo que enojado así recibí la salvación, así. Antes de recibir la salvación estaba bien enojado, ¿no? Después de recibir la salvación estaba feliz también. Pero ¿sabe qué pasó? Después de un día fui a invitar a las personas a un seminario. Toqué un timbre así, estaba todo, me aceptaron, pero de repente uno no me aceptó. Me dijo, ¿qué quieres? Me dijo. Entonces yo le dije, quiero, traje una invitación para usted, le dije, ¿no? Salió y vio mi volante, es una iglesia evangélica, me cerró la puerta. Entonces yo me enojé también, yo puse mi pie y agarramos así. ¿Cómo hace usted acepción de persona? Le dije. Ya, claro, estaba me enojado, por eso, o sea, discutimos fuerte, ¿no? Yo agarrando la puerta, él estaba empujando y yo estaba agarrando. Porque mi pie ya había metido y entonces estaba agarrando así. Después, al final me dijo, nunca he visto un evangélico así. Por eso nomás voy a venir ahora a su seminario, me dijo. Después vino, ¿no? Sí, ahora vamos a invitar al coro. ¿Quiénes van a cantar? Coro Nueva Alegría van a cantar. Señor, ¿quién entrará? Dos canciones van a cantar, sí. Muchas gracias. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma.
luego mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Sí, muchas gracias. Ahora se acerca, ¿no? Campamento nacional. Y le dije a mis hijos que quieren viajar. Sí, queremos viajar, dice. Entonces tú tienes que pagar tu pasaje. Le digo, yo no voy a pagar. Entonces vaya a trabajar entonces, le dije. Si consigue va, si no, ya ni modo, pues, le digo, ¿no? Por eso creo que estos días están correteando, ¿no? Para trabajar. No sé cómo estará, pero así está. Sí, ahora vamos a ver, antes de escuchar la palabra, vamos a ver un video, ¿no? El día del feriado, los jóvenes han ido a como excursiones. Sí, sí, vamos a ver en video entonces.
Sí, sí. Quería dar aplauso, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, buenas noches, hermanos. Sí. Aunque muy cerca, casa pastoral, pero hoy tardó demasiado. Mucho tráfico, ¿no? Mucho tráfico. ¿Ustedes también tardaron? Esta noche vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 24. Libro de San Mateo, capítulo 24, de este versículo 3 voy a leer, hermanos, hasta 14. Ya todos se encontraron, voy a leer. Ya estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y el reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, hasta el versículo 14 nosotros hemos leído. Sí. Esa noche en San Mateo capítulo 24 hemos leído. Señales antes del fin, ¿sí? Ese título, ese versículo, ¿verdad? ¿No? Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, preguntó: ¿sí? Todo lo que usted dice, ¿cuándo va a suceder? Luego, ¿cuándo va a suceder esto? Luego, ¿cuándo es el fin del siglo? ¿No? Preguntaba. Entonces Jesús explicaba sobre esto, ¿no? Ese versículo explicando, capítulo 24, completamente casi explica sobre esos temas. Entonces Jesucristo explicó, porque los discípulos tenían curiosidad, ¿verdad? No quiere saber. Entonces Jesús explicando el versículo ya 4, de ese 4 es Cristo, ¿no? Explica, ¿sí? 4, pueden ver usted también el versículo 4. Ya 4, ¿qué dice Cristo? Ya respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañes. ¿Y por qué vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán? Entonces va a venir, dice, ¿no? Cerca del fin del siglo, va a engañar muchos. Nombre del Señor Cristo también viene, se acerca. Luego engañando, luego algunos serán engañados, ¿verdad? ¿No? Si no sabe mucho la palabra de Dios, luego no está conectado con el corazón de Dios, fácilmente será engañados, que se ve sus razones, ¿verdad? No se va. Pero aquí que los hermanos, los que tienen corazón de Dios, está conectado, o sea, no se puede, porque la palabra guiando a nosotros.
Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, cuando escuchando sobre guerras, rumores de guerras, no turbéis, dice, no tengan miedo todavía, porque eso es necesario, dice, no, necesario que acontezca. Pero dijo, ¿qué dijo? No es, aún no es el fin. Claro, está cerca, ¿verdad? ¿No? Explicando es Cristo. Pero tal vez la gente mirando esas situaciones tiene miedo, ¿verdad? ¿No? Pero aquí el Señor dijo, no turbéis, no tengan miedo. Tal vez nosotros mirando estas situaciones piensan, ¿verdad? ¿No? Hoy también llegando muchos autos que no podía entender. Entonces en la tarde quería venir a la iglesia. Estaba ordenando, trabajando casa pastoral. El auto se paró y muchos autos, trancaderas. Entonces todos los autos estaban dando vueltas, retornando. Entonces se daba cuenta, algo está sucediendo, ¿no? Por eso nosotros también retornamos a la casa pastoral. Creo que hoy no va a llegar al culto, ¿no? Ahí pensamos en la tarde. En la tarde, poco más tarde, vendré a la iglesia así. Luego otra vez, poco calmando la situación, otra vez, hasta ahora. Y todos los autos se metían, bocina sonaba, todo lado. Parece que guerra sucedió. Entonces yo vivo cerca de Villa Fátima, mercado. Justo un camión vende huevos. Muy rápido, cola muy largo, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes han visto? Entrando al supermercado también igual, mucha cola. Y todos los cajeros también igual. Y todo querían retirar. Entonces parece que guerra. Si algo sucedió, guerra, pensaba. Pero y todo está calmando, ordenando, no está normalizándose. Y este tiempo estamos preparando retiro nacional en la ciudad de Cochabamba, hermanos. Y todas las ciudades van a venir a Cochabamba. Creo que la ciudad de Cochabamba recibió mucha bendición, ¿verdad? No sé, Pastor Andrés, pensar a otras, otro, ¿no? Tal vez dolor de cabeza, que hospedaje, comida, transporte, tal vez quiere arrancar cabello, ¿verdad? No, eso pensando. Todos los hermanos que están en toda parte de Bolivia, aunque algún departamento no tenemos, nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, pero hay hermanos, y escucharon el Evangelio, casi toda parte recibieron la salvación, hay hermanos. Y en Peñi, Trinidad, recientemente Pastor William realizó seminario bíblico, ¿no? En una casa, y alquilaron una casa, alquilando ahí realizó seminario bíblico, estaba llenos. Entonces ahí vive las familias, muchas familias de los hermanos de Santa Cruz, de diferentes ciudades vive. Entonces de vez en cuando yo también visitando a la ciudad de Trinidad, ahí quedamos en la casa de algunos hermanos, ¿no? Y algunos hermanos salvos recibieron la salvación, hermanos de nuestra iglesia. Su madre, padre vive en Trinidad, sus tíos vive, parientes vive, varios, ¿no? Entonces ahí quedamos, compartimos, recibimos. Y Pando, usted también, Pando conoce. Pando también hay hermanos, Pando también. Nosotros entramos a la cárcel, compartimos la palabra. Entonces ahí recibió la salvación. Entonces terminando su sentencia todo, cumplieron y salieron. Entonces hay hermanos que recibieron la salvación. Ellos nos recibe, atiende muy bien. Luego en su casa recibe y compartimos. Su familia escucharon el Evangelio en Pandos. Ahí está también, hermanos. La ciudad de Potosí también, ¿no?
Porque hay más también hermanos salvos. Y Potosí. Luego Tarija, ¿no? Tarija también. Entonces todas las ciudades y están preparando venir, participar retiro nacional. Ya esta noche escuchando usted también ya inscribieron todos. Silencio, ¿no? Creo que todavía no inscribieron ya. ¿Alguien se inscribió? Sí, así va a responder, pero sí, no hay fuerza parece. Creo que no inscribieron todavía. Ya inscríbanse todos, hermanos. Amén. Algunos me se acercaron. Luego preguntas, ¿sí? Y hay camping, ¿verdad? No camping, más económico. Entonces, pastor, voy a hacer el paquete, ese camping, colchonetas. Entonces, quiere preguntar. Entonces, no va a morir congelando, hermano. ¿Sí? En el camping ahora invierno, frío. ¿Sí? Entonces, va a morir. Frío ahora, frío. Mejor adentro, ¿no? En pabellón. Claro, poco más caro, ¿no? Elevado. Entonces oramos, Dios va a dar. Sí, porque preocupa tal vez en camping, ¿cierto? ¿No? Por el frío. Al día siguiente, si congelado, sí, así, y sale o se enferma y participando retiro nacional para escuchar la palabra, pero se enferma. Pues hermano, oramos, Dios va a dar pabellones mejor dentro, en la cama, ¿no? En la cama ahí, aunque poco caro, así hacemos. Y varios hermanos, ¿no? Están preparándose, está orando su pasaje, entrada y todo, ¿cierto, hermanos? Sí, entonces, todavía hay tiempo, mucho, hermanos, todavía, ¿no? Hay mucho tiempo. Entonces, todo inscribiendo primero. Dios ve primero nuestro corazón. Yo veo que ese hermano, creo que no va a participar, que no inscribió, ¿sí? Entonces Dios no va a ayudar, así piensa. Por eso Dios mirando, yo también mira, no cree en mí, entonces ya. Dios también no va a ayudar, ¿cierto? Pero aunque sea, no hay pasaje, no hay nada. Primero, nuestro corazón inscribiéndose, ¿verdad? ¿No? Yo también quiero participar. Dios va a abrir. Así, un paso, entonces, ese hermano cree en mí, ¿sí? ¿Por qué no voy a ayudar? Luego Dios también va a ayudar, no va a ayudar. Ya, hoy todo inscriben, hermanos, amén. Ya, entonces Dios todo va a ayudar. Ustedes van a estar ahí, en Cochabamba, en Cochabamba. Hoy ya hemos leído esa parte. Justo yo también llegando, mucho tráfico, mirando como la gente ve, ahí llegaba mucho pensamiento yo también. Ahí tal vez, sí, y cerrando carretera, todo bloqueando, y nuestro retiro nacional. ¿Qué sucede? Eso primero, ¿cierto? Los que ya pagaron la entrada, ¿qué pasará? Tengo que ya devolver. Eso ya es dolor de cabeza. Desde Cochabamba también llama pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque salió la noticia, ¿verdad? No, esa noche. Entonces llegó, no sabía qué va a hacer. Entonces, mirando esas situaciones, ¿verdad? ¿No? Solo no, sí, orar nomás a Dios. Nos ayude. No sabemos qué va a suceder, Dios nos ayude. Aquí los discípulos también no saben, ¿verdad? ¿No? Escuchando es Cristo va a llegar como el fin del siglo, el fin del mundo. ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿cómo hacemos? Ellos también, igual que nosotros, no sabemos. Como hoy en la tarde, el cajero, mucha gente, todos cajeros, estaban esperando para retirar. Luego en el supermercado también, ¿no? Mucha gente. Porque ahora va a estar Josué, algunos hermanos están en la casa pastoral, porque necesita, trasladamos, entonces muchas cosas que hacer. Pues ahí se quedó, se quería comprar, entonces ver, y primero huevo todo llevar, huevo parece, huevo todo. ¿Usted también?
¿Compraron? Sí. Huevo. Entonces, como yo vivo cerca del mercado Villa Fátima, se ve, nosotros también compramos huevo, pero mucha cola, ¿sí? Es difícil conseguir. Pero gracias a Dios, ¿no? Escuchando está todo normalizando, ¿no? Sí, como normal. Sí, gracias a Dios, ¿no? Sí, Dios ama. ¿A quién ama? A los guapos ama. Sí, ¿a quién ama Dios? Dios, ¿a quién ama? Sí, ama, sí, a sus hijos ama, a sus hijos, ¿verdad? ¿No? Aunque nuestro hijo tal vez feo parece. Otra persona ve feo, ¿no? Pero siendo mi propio hijo, ama, ¿verdad? ¿No? Amas. Igual Dios también ama a su hijo. Después de recibir la salvación a través de nuestro Señor Cristo, ¿no? Sí, por la fe, confiando, creyendo en nuestro Señor Cristo, todo lo que recibieron la salvación son hijos de Dios. Entonces Dios ama primero a su hijo, ¿verdad? ¿No? Aunque falta, aunque ve muchas cosas falta, ¿verdad? ¿No? Pero ama porque somos hijos de Dios, ¿cierto, hermanos? Entonces aquí, esta noche, quisiera hablar poco, ¿no? Esa parte. Aquí los discípulos de Jesús tenían miedo sobre esto, ¿no? Futuro, ¿qué va a suceder? Entonces Jesús explicaba. Primero, ¿no? Si va a suceder, ¿qué va a suceder? Y guerras, ¿verdad? ¿No? Guerras, rumores entre naciones contra otra nación. También el país, otro país, ¿verdad? ¿No? Sí, guerras. Luego, aquí vamos a ver. Aquí 7, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, mirando estas cosas, si primeramente no llega miedo, ¿verdad? No como los discípulos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar, verdad? No en nuestras vidas. Como yo también estamos preparando retiro nacional, entonces ¿cómo hacemos todo lo que estamos preparando? Eso ya primeramente ya. Entonces las personas también igual. Entonces Jesús, sabiendo esto, habló el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús, sabiendo todo, luego que dice, no tenga miedo cuando eso sucede. ¿Sí? No tenga miedo, no turbéis, porque es necesario que acontezca. Eso debe suceder, ¿verdad? ¿No? Sí o sí. Pero aún no es el fin, ¿verdad? ¿No? Sí, luego explica, ¿sí? 8. Y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego ya versículo 14, podemos leer ya versículo 14. Aún todo eso va a suceder, ¿verdad? ¿No? Necesario, dice necesario, ¿no? Pero no es el fin, por eso no tenga miedo. Pero cuando explica el versículo 14, ¿no? ¿Cuándo entonces va a llegar el fin? Ya 14, juntos podemos leer, hermanos. Ya 1, 2 y 3.
Ya, que explica la Biblia, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo entonces va a llegar el fin? El versículo 14 que dice, ¿cuándo va a llegar? Es el Evangelio, llega, ¿verdad? ¿No? Que sepa todas las naciones, ¿verdad? ¿No? Hasta último rincón de las tierras. Por eso versículo 14 así está escrito. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrán el fin, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cuándo va a venir? Dijo, es el Evangelio, llega. Entonces, antes de llegar el Evangelio hasta último rincón de la tierra, todas las naciones, tal vez ve como quieras, rumores de guerras, también terremotos, hambres, sí, muchas cosas va a suceder, ¿cierto, hermano? ¿No? Entonces, tal vez por estas situaciones mucha gente tal vez habla, ¿verdad? ¿No? Muchas cosas. Entonces, los hermanos no saben muy bien la palabra de Dios, ahí va a ser engañado, ¿verdad? No fácilmente. Luego también, turbando nuestros corazones, se preocupa, ¿sí? Entonces ahí nosotros también, pero nosotros escuchando la palabra de Dios, Jesús también, sabiendo esto, habla a sus discípulos. No turbéis, no tengan miedo. Necesario que acontezca, ¿verdad? No estas cosas, pero aún no es el fin. Entonces, ¿cuándo es el fin? Es el Evangelio llegando. ¿Hasta dónde? Todas las naciones. ¿Sí? Entonces, sepa, ¿verdad? ¿No? Recién va a llegar el mundo. En la Biblia leyendo, si sale, si Dios destruyó un tiempo, ¿verdad? ¿No? Leyendo la Biblia. Dios, ¿cuándo destruyó al mundo? Si leyendo la Biblia, tiempo de Noé sale Noé, ¿verdad? ¿No? Porque en ese tiempo Dios destruyó enviando el diluvio, porque todo el mundo estaba llena de maldad, totalmente corrompidos. Entonces ahí Dios decidió, ¿verdad? ¿No? Enviando el diluvio, destruir, ¿sí? este mundo. Pero siempre cuando Dios enviando el juicio, también prepara otra parte, prepara. ¿Qué prepara? La salvación, ¿verdad? No la salvación. Entonces a través de Noé se arrepintió. Arrepintiéndose él, dejando de su deseo, de sus pensamientos, luego recibiendo la guía de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿No? En aquel tiempo la voluntad de Dios, ¿qué era? Enviar el diluvio, eso es la voluntad de Dios. Pero todo lo que se arrepiente, luego escucha, recibe la voluntad de Dios, ¿no? La guía de Dios, entonces recibirán la salvación. Pues a través de Noé construyó el arca tan grande, ¿verdad? ¿No? Y imagínense, toda especie de animales entraron, grandes. Después de construir el arca, Dios cerró la puerta, nosotros eso compartimos, ¿no? No cerró después de construir el arca. Primeramente entró la familia de Noé, ¿cierto? Y tampoco cerró la puerta. Esperó 7 días, esperó. Que durante 7 días esperando, ¿sí? Las personas arrepintiéndose, de ahí negando de su vista, de su pensamiento, ¿verdad? No aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Va a enviar el diluvio, luego va a destruir todo. Eso, aceptando, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya Dios preparó ese arca, entraré. Aún este mundo vale la pena, si hay trabajar, vivir, ganar. Pero la voluntad de Dios pronto va a enviar el diluvio. Entonces recibiré, negando de mí, despojando de mí todos, recibiré esta voluntad de Dios. Luego, entrando al arca, recibirá la salvación. Pero la familia de Noé entró, ¿sí? al arca. Ahí Dios esperó 7 días. Durante 7 días esperando. ¿Cuántas personas entraron?
Por eso ya San Mateo capítulo 24, leyendo qué dice en el tiempo de Noé, explica. Vamos a ver. 37 que dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ya, hasta que entró el Noé, ¿verdad? No su familia al arca. ¿Qué está haciendo la gente? Comiendo, bebiendo, casándose. Porque en el corazón de las personas, si no tienen la voluntad de Dios, ¿verdad? No, muy lejos. ¿Cómo va a enviar el diluvio? Ese mundo vale la pena. Sí, trabajar, sembrar, cosechar y vivir, trabajar, vivir, sí, disfrutar. Ellos eso estaba, sí, estableciendo, ¿no? En su vida, esa vida es este corazón. Pero ya la voluntad de Dios iba a enviar el diluvio. Por eso todo está listo, mandar. Luego la familia de Noé entró. Entonces Dios esperaba, ¿sí? Dando oportunidad, ¿verdad? No antes de enviar. Pero lamentablemente durante 7 días Dios esperando que cambie, se arrepienta, luego aceptar la voluntad de Dios, establecer la voluntad de Dios en sus corazones. Pero ni uno entró. Dios cerró la puerta del arca, luego envió el diluvio. Ya 39, ¿no? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será, igualitos, dice, igualitos. Porque fue engañado, ¿verdad? ¿No? Aún escuchamos, sí o sí nuestro Señor va a venir, ¿verdad, hermanos? Y todos los hermanos cristianos no creen la palabra, en vano es, hermanos. Todo lo que vive acá, en este mundo, sirviendo el Evangelio, ¿es verdad, no? Sí, sirviendo, viviendo, predicando el Evangelio. Si no cree que es Cristo, no va a llegar, en vano es. Más miserable, más pobre. ¿Quién es más pobre? Los cristianos más pobres. Leyendo la Biblia, los hermanos cristianos más pobres, más miserables. Si no llega el Señor es Cristo. Pero ¿es Cristo va a llegar, no va a llegar, hermanos? Sí o sí va a llegar. Si nosotros eso creemos. Por eso nosotros, este mundo, si vivimos según la voluntad de Dios, recibiendo corazón de Dios. Pero acá en el tiempo de Noé en su corazón, recibiendo esa voluntad de Dios, establecer primeramente la voluntad de Dios. Pero las personas diferentes, ellos primeramente sus deseos, sus planes, echando en el mundo. Ahí cuando llegó el diluvio, ellos todos murieron, llevaron. Igual luego, ¿en qué tiempo también Dios destruyó? ¿En dónde? ¿En qué ciudad Dios? Tiempo de Lot, ¿verdad? ¿No? Sobrino de Abraham, Lot. Igual, él es salvo, cristianos, ¿sí? Pero separándose su tío Abraham, él comenzó a vivir en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces esa ciudad también igual estaba corrompido, ¿no? Llena de maldad. Dios decidió igual también. En ese caso no enviar el diluvio, porque Dios comprometió, ¿verdad? No va a enviar más, ¿verdad? No, ese diluvio. Entonces, pero mirando ese tiempo de los Sodoma y Gomorra, otra vez toda la persona estaba llena de maldad, corrompidos. Dios también le dolió mucho su corazón. Nuevamente decidió destruir, pero no enviar el diluvio. ¿Qué envía entonces? Azufre y fuegos. Ahí enviando destruyó esa ciudad Sodoma y Gomorra. Entonces, hermanos, pero aquí
antes de destruir aquí Sodoma y Gomorra, entre Abraham y Dios conversaron. ¿Qué conversaron? Abraham se preocupaba, ¿verdad? ¿No? Sabiendo que Dios va a enviar azufre y fuego para destruir esa ciudad Sodoma y Gomorra. Pero en esa ciudad Abraham sabe que ¿quién vive? Mi familia vive. Si mi sobrino vive, le dolió, se preocupaba. Por eso conversa a Dios. Dios, si encuentra ahí, si los salvos 50, ahí va a destruir junto con los pecadores. Entonces Dios no, dice. Entonces encuentra 50. Abraham dice, pensando, tal vez él no predica muy bien, Lot, ¿verdad? ¿No? Muy ocupado por su negocio, abriendo, ¿sí? Temprano, hasta domingo trabaja, ¿sí? No hay tiempo para compartir, predicar. Entonces Abraham pensaba, si falta 5, 45 justos encuentra, ¿va a destruir? No, dice. Después 40, 30, 20, ya 10. Ya 10 encuentra a Dios, ¿va a destruir? No, se calmó. Creo que 10 salvos estará, porque su familia, ¿verdad? No, su familia está ahí. Entonces, incluyendo su familia, sí, creo que 10 estará salvos. Pero en esa ciudad Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Cuántos salvos había? ¿Alcanzaba 10? No alcanzó, hermanos. Ahí Dios envió fuegos, azufre y ya destruyó, hermanos. Igual, hermanos, aquí los discípulos de Cristo preguntando, Jesús dijo hasta todas las naciones que llegue el evangelio no va a llegar, ¿verdad? ¿No? Sí, cuando llegando todas las naciones recién va a llegar el fin. Pero antes de llegar sí o sí va a suceder, ¿verdad? ¿No? Estas cosas van a suceder, necesario que acontezca, hermanos. Entonces esta noche, hermanos, quisiera hablar, ¿sí? Los hermanos, después de recibir la salvación, algunos hermanos como tiempo de Noé, como tiempo de los Sodoma y Gomorra, en nuestro corazón establecer la voluntad de Dios. Dios, ¿qué desea? ¿Sí? ¿Por qué Dios dando esa oportunidad, ese tiempo en nuestras vidas? Estableciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, vivir según la voluntad de Dios. Pero algunos hermanos, aún salvos, pero ¿cómo vive? Establecer, ¿qué establecer? Más mi deseo, ¿verdad? No, mi voluntad. ¿Sí? ¿Cómo queremos vivir? Vivir diferente, hermanos. ¿Cómo habló? En el corazón de Noé ya estableció la voluntad de Dios. Su vida totalmente diferente que otra persona. Otra persona, hasta que entré el Noé al arca, ¿cómo vivía? Bebiendo, tomando, luego disfrutando, casándose. Porque esa vida ellos establecieron, ¿verdad? Noé no. Más importante en su vida que es la voluntad de Dios. La gente tal vez mirando el Noé, el tonto es. El tonto. Sí, ¿por qué él vive así? ¿Por qué no disfruta? ¿Por qué no vive como nosotros? ¿Cierto, hermanos? Pero Noé en su vida está establecido la voluntad de Dios. No se puede vivir como otra persona. No puede entender. Ambas partes no pueden entender. Noé mirando las personas que están en el mundo, ¿va a entender? Mira el Dios, ese pronto va a enviar el diluvio. ¿Por qué echa allá? ¿Por qué así viviendo? Ellos son tontos, así va a considerar. Pero la gente mirando el Noé, ¿cómo va a ver? Mira ese señor, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no disfruta? ¿Por qué no echa en el mundo? ¿Por qué así el arca hace en el monte? ¿Va a entender o no va a entender? Ambas no va a entender. Por eso muchas veces nosotros aquí en la iglesia, si nosotros recibiendo corazón de Dios, hacemos, ¿verdad? ¿No? Predicando para el evangelio, la gente no va a entender. ¿Entiende o no entiende a ustedes? ¿Su familia? No entiendes. ¿Por qué tanto hace? ¿Sí? Retiro nacional.
seminario bíblico. ¿Por qué así hace? ¿Sí? Dolor de cabeza. ¿Por qué así iglesia tantas cosas hace? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no compra sus materiales? ¿Por qué así tanto ellos exagerando así vive? No va a entender. No va a entender. ¿Cierto, hermanos? Jamás va a entender. Él no es, el tonto es. Porque todo dinero, ¿por qué ahí gasta? El arca, ¿qué sirve? Sin lluvia. Y tal vez así, como un abuelo. Tontos así puede considerar. Por eso aquí el versículo está escrito, ¿sí o no? ¿Sí? Ese tiempo también igualito. Hermano, vamos a buscar. Usted tiene Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Vamos a ver el versículo 8, hermanos. Éxodo capítulo 17, desde 8 voy a leer. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espadas. Aquí una guerra muy raro, hermanos. Normalmente, ¿cómo pelea? Ambos enemigos, ¿verdad? ¿No? Y enfrenta, pelea, ¿cierto? ¿No? O tal vez depende de si un grupo tiene bien armados o tiene más cantidad. Ellos van a prevalecer, ¿cierto, hermanos? ¿Pueden entender esa parte? Porque un grupo es una nación más fuerte, porque más cantidades, luego bien armados. Entonces ellos van a como prevalecer así. Pero en esa guerra, Israel, Amalek enfrentaron. Pero Moisés como guía. En vez de pelear, ¿qué hace? Encargando Josué, tú convoca soldados. Luego enfrenta. Luego Moisés, ¿qué hace, hermanos? Escapando, ¿verdad? No tiene miedo, guerra, parece. Él sube a la cumbre de collado. Luego, ¿qué hace? En su mano, la vara de Dios agarra y sube. Luego en la cumbre, ¿qué hace? Él alza su mano, ¿verdad? ¿No? Entonces su mano cuando alzando, ¿quién prevalece? Israel prevalece. Amalek ya y debilita, ¿no? Amalek pierdes, mueres. Pero aquí leyendo, ¿verdad? ¿No? Esa guerra, ¿puede entender, hermanos? Usted cuando viene enemigo, pelea con enemigo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo pelea con enemigo? No tiene enemigo. Con enemigo usted mismo, sí, ¿verdad? No tener más fuerza, tener sabiduría. Así quiere enfrentar, quiere pensar, ¿verdad? ¿No? Cualquier situación enemigo viene, usted ¿cómo hace? ¿Cómo pelea? Más esfuerza, ¿sí? Más hecha, ¿verdad? ¿No? ¿O no es así? Cuando enemigo viene, debería así pelear, pero en esa guerra muy diferente, hermanos. Moisés subió a la cumbre, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿cuándo prevalece Israel contra Amalek? ¿Cuándo? Alzando las manos. Mano de Moisés. Que la mano de Moisés que hay. La vara de Dios, hermanos.
Aquí está escrito, ¿no? En la Biblia. Pero aquí vamos a ver el versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Ya, sí, imagínense, sí, mientras José peleando contra Amalek, mientras la mano de Moisés está arriba, ¿verdad? ¿No? Alzando, prevalece Israel, José prevalece. Pero ¿qué dice? El problema es la mano de Moisés se cansa, porque todo el día se alzando, ¿quién no va a cansar? ¿Verdad? ¿No? Aquí se cansaba, dice. Se cansa, ¿qué sucede? Y bajando, poco bajando, ¿sí? Bajando, ¿qué? Entonces José, ¿sí? Pierde, ¿sí? Israel pierde, mueres. Entonces, aunque desea subir, pero muy cansado, ¿puede subir? Alzar su mano. Pues ahí, ¿quién? Aarón, Ur y 2 personas. Ahí juntos subiendo, luego ¿qué hace? Sentándose aquí abajo, su brazo, ¿verdad? No, de Moisés, apoya, ¿verdad? No. Entonces todo el día no se va. Entonces todo el día, ¿quién prevalece? Israel, dice. Israel deshizo, destruyó totalmente a Amalek. Hermanos, en nuestra vida vamos a ver, en su vida también tantos enemigos vienen, no vienen. Enemigo viene, usted ¿cómo pelea? Usted mismo pelea, más armados, más fuerzas, más gentes, más habilidades. ¿Cómo pelea contra enemigos? Pero en ese caso diferente. Moisés depende de su mano, hermanos. Depende de sus manos. Porque la mano de Moisés, leyendo la Biblia, hay la vara de Dios, hermanos. La vara de Dios alzando. Primero alzar, establecer la voluntad de Dios, hermano, en nuestras vidas. Primeramente, ¿sí? Tener en nuestro corazón, establecer la voluntad de Dios. Con ese corazón uniendo, Dios aún, nosotros, ¿verdad? ¿No? Frágil, débil, pueblo de Israel, aún pocas gentes. Tal vez José no sabe muy bien. Sí, pocas gentes, no bien armado. Pero mientras la mano de Moisés está arriba, ¿quién va a prevalecer? ¿Cómo Israel va a vencer, hermanos? Porque pocas gentes, no tiene capacidad, ¿sí? Pero mientras la mano de Moisés está arriba alzando, Israel va a prevalecer, dice. Luego va a destruir a Amalek, enemigos. Pero el problema es Moisés, su mano se cansa. ¿Verdad, hermano? ¿No? Se cansa. Hermanos, en nuestra iglesia también, Dios nos dio la voluntad de Dios. Entonces el siervo de Dios recibe la voluntad de Dios. Mientras ese siervo de Dios, estableciendo la voluntad de Dios, avanza, camina. Entonces Dios sí o sí va a dar el triunfo, jamás va a perder. Yo he visto también, dentro de nuestra iglesia también han visto el siervo de Dios recibiendo esa voluntad de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, avanza, vive. Dios ayuda o no ayuda. Ayuda, Pastor Spack, ¿cierto? ¿No? Sí, siervo de Dios puso en este siglo, hermanos. Ve, entonces pastor estableciendo en su vida la voluntad de Dios. Aunque solo o dos o varios, aunque sea una situación grandes, chicos, pero ahí mientras el siervo de Dios en su corazón estableciendo la voluntad de Dios, avanzando, caminando, Dios dio, ¿sí?, el triunfo. De una vez fracasó, hasta ahora, ¿verdad, hermanos? En nuestra iglesia también igual, hermanos, no dio a través de su siervo la voluntad de Dios. Por siervo de Dios recibimos ese corazón, junto a nosotros. Pero aquí Moisés también se cansa, ¿cierto? ¿No? Tiene sí, físico, ¿verdad? No, todo el día así alzando la mano, ¿cómo va? No va a cansarse. Aquí Aarón y Ures junto apoyando, ese establecer
la voluntad de Dios juntos. Entonces todo el día su mano, ¿dónde estará? Todo el día, ¿dónde? Todo el día arriba, ¿sí? Los hermanos igual en las iglesias, juntos, mismo corazón, ¿sí? Tener la voluntad de Dios. Esta noche hemos leído San Mateo capítulo 24, hasta última nación, ¿sí? Todas las naciones, hasta que llegue el evangelio, todavía no va a llegar el fin. Hermanos, la voluntad de Dios, este es el evangelio, hermanos. Si la voluntad de Dios, corazón de Dios es el evangelio, ¿a dónde? ¿Dónde hay, verdad? ¿No? ¿Quién está llevando? ¿Quién tiene esa voluntad de Dios? Pero con ese evangelio, nosotros caminando, avanzando, Dios va a bendecir, jamás va a fracasar ahí. Amén, hermanos. Jamás va a fracasar. Como sea, nosotros, frágil, débil, pocos, muchos, pero mientras la mano de Moisés alzando, ya Israel va a prevalecer. No va a fracasar, ¿verdad? ¿No? Según la Biblia leyendo, Israel, ¿cómo hizo contra Amalek? Deshizo, destruyó todo Amalek, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿cómo podía hacer de esa manera? Porque Moisés, su mano estaba alzados, hermanos. ¿Qué quiere decir establecer, verdad? ¿No? La voluntad de Dios en nuestra vida. No depende de nosotros, ¿sí? En nosotros sí establece la voluntad de Dios. Sí, recibiendo, sí, uniendo con el corazón de Dios en esta persona, Dios va a trabajar. Sí, ese tiempo, sí, en el principio hablamos, preparando retiro nacional. En retiro nacional, primeramente los hermanos para, ¿sí?, fortalecer, ¿no?, la fuerza a través de reunión, comunión con los hermanos. También escuchando la palabra de Dios. Luego, nueva persona también, llegando, escuchando, para recibir la salvación. ¿Por qué Dios no va a ayudar? Tal vez se ve muchas situaciones, ¿verdad?, ¿no?, necesidades. Pero nosotros también juntos estableciendo esta voluntad de Dios, uniendo corazón de Dios y avanzando, Dios sí va a dar el triunfo. Sí, hasta aquí, ¿no? Esta noche compartimos. Sí, primero voy a orar, hermanos, orando. Luego voy a anunciar, luego 2 en 2 orando terminamos, ¿no? Esta noche. Primero voy a orar, hermanos. Dios Padre, esa noche escuchando, como los discípulos de Jesús preguntaba, tenía miedos, se preocupaba sobre si sucede como es Cristo habló sobre el fin del mundo. Entonces Jesús respondió, porque va a suceder guerras, rumores, tantos desastres, también, sí, dolores, pero todavía, sí, no es el fin, dice. Aunque es necesario que acontezca estas cosas, pero aún no va a llegar el fin. Pero ¿cuándo va a llegar el fin del mundo? Es el evangelio llegando a todas las naciones, a todas las personas. Dios Padre, con ese corazón de Dios vive el siervo de Dios, aún su edad muy avanzada, pero no descansas, viajando todo el mundo, llevando el evangelio. Quien sea, encontrándoos, predicando el evangelio. Dios Padre, hemos visto, ¿verdad?, muchas cosas suceden en nuestras vidas, pero nosotros, teniendo ese corazón de Dios, estableciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, luego acompañando al siervo de Dios, llevando ese evangelio a todos lados, se ve dificultades, enemigos, necesidades, pero sabemos, Dios va a dar el triunfo. Como esta noche Israel prevaleció, destruyó totalmente a Amalek, pero no depende de Israel, depende de la mano de Moisés, manos alzado arriba. Ahí está la voluntad de Dios, estableciendo
en nuestro corazón, primeramente altos la voluntad de Dios, es el Evangelio. Ese retiro nacional en la ciudad de Cochabamba, Dios, durante 5 años no hubo, pero Dios esta vez está guiando, ayudando. Todos los hermanos participando. Todos los hermanos también tienen situaciones, problemas. También las personas que todavía no conocen este Evangelio, estamos invitando. Dios va a abrir, Dios va a dar el triunfo sí o sí en nuestras vidas. Dios Padre, esa noche entre los hermanos oraremos, pediremos, Dios escuchándonos, nos va a dar. Ahora también Ciudad de La Paz, estamos orando conseguir un inmueble. Necesitamos ese tiempo, Dios Padre. Dios sí o sí va a ayudar según tu voluntad. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, anuncio, hermanos. Como hablamos, ¿no? Nosotros estamos consiguiendo inmuebles de aquí. Domingo anterior, así realizamos, ¿no? Servicio al aire libre. Sí, ¿cómo estaba en ese lugar? Ese inmuebles, bien céntrico, ¿no? Todos hermanos estaban felices, contentos. Esta semana nosotros conversaremos, ¿no? Con la dueña, pido oraciones que puedan, ¿sí? Recibir el corazón de Dios. Luego nosotros contratando queremos comprar, ¿sí? Por eso los hermanos pido oración. Luego también sus ofrendas decididas, sigue está ofrendando, ¿sí? Lo que hemos decidido ante Dios orando. Esa ofrenda especialmente nosotros usaremos compra de inmuebles para Iglesia La Paz. Sí. Luego retiro nacional 4 al 7 de julio, está cerca, hermanos. Todavía hay tiempo, hermano, ¿no? Entonces, confiando en Dios, todos participamos. Luego, no solamente usted nomás participa, sí o sí invitar, ¿no? Nuestra familia, ¿sí? Invitamos las personas que escuchen el Evangelio. Luego, en ese retiro nacional, juntamente, campamento infantil de invierno, realizar en el mismo lugar nuestros hijos que puedan participar, los padres puedan inscribirse. Luego, campamento mundial en Corea, ¿no? 21 al 28 de julio, próximo mes, con el pastor Spa. Pido oraciones. También los hermanos, también si puedan promocionar. Luego, academia, ¿no? Sigue está abierto, inscripciones, academias espirituales y presenciales. Los hermanos pueden invitar, promocionar. Luego convocamos, ¿no? Los voluntarios de la iglesia, dentro de la iglesia, diferentes áreas, medios de comunicaciones, staff, diferentes áreas, todo estamos convocando, no solamente medios de comunicaciones. Los hermanos pueden inscribirse, aprendiendo, servir el Evangelio juntos. Sí, esta noche, sí, hasta aquí, ¿sí? 2 en 2 orando, luego terminamos. Si gracias, terminamos, hermano, ¿no? 2 en 2 oramos.